Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las elecciones del pasado 7 de febrero establecen una nueva correlación de fuerzas en las expresiones políticas del país. La representación parlamentaria es la mejor manifestación de este reacomodo de las fuerzas. Hoy tendremos una asamblea dispersa. No habrá ese gran bloque parlamentario que imponía una hegemonía en el Parlamento, en la Asamblea. El próximo presidente que resulte electo el 11 de abril tendrá que lidiar, tendrá que acordar con la legislatura para lograr espacios de gobernabilidad y de aprobación de leyes. El forcejeo para resolver el nombre del candidato que pase al balotaje es un escollo complejo que requiere una resolución rápida, justa y apegada a los valores democráticos. Estos temas vamos a tratar esta noche aquí en Hora 25, para lo cual doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Gracias a Paola Cabezas. Ella es asambleísta electa por la Alianza UNES. Gracias a Marjorie Chávez, asambleísta electa por el Partido Social Cristiano. Y agradezco a Ramiro Narváez, asambleísta electo por la Izquierda Democrática. Con nuestros panelistas vamos a tratar los temas planteados en esta presentación, en esta introducción. Ahora empezamos con Belén. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El Consejo Nacional Electoral dejó a un lado el acuerdo al que supuestamente habían llegado Guillermo Lasso y Yacu Pérez el pasado viernes 12 de febrero. Las pugnas, desacuerdos y fricciones entre los dos candidatos restaron viabilidad a ese acuerdo. Y ahora cualquier reclamo deberá hacerse como lo determina la ley, es decir, después de oficializarse los datos de los escrutinios. Entonces ahí llegará el momento de las impugnaciones. Veamos en el siguiente reportaje los hechos que se presentaron durante esta semana que culmina. Lo que parecía una muestra de madurez política terminó en fricción. Fue el viernes 13 de febrero cuando Guillermo Lasso y Yacu Pérez acordaron el recuento del 100% de las actas del Guayas y del 50% de las actas de 16 provincias. Lo que no se dijo es cómo se lo haría, y fue en cuestión de horas que se hicieron evidentes las discrepancias. Con esta carta enviada al CNE, el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, insistía en que se disponga la apertura de urnas, se verifique y coteje el paquete electoral y el conteo de votos del 100% en la provincia del Guayas, y adjuntó la lista de las 16 provincias y juntas electorales en las que se debía hacer la revisión del 50%. Al día siguiente llegó la reacción del candidato Lasso, quien también a través de una carta señalaba que la apertura de urnas requerirá inevitablemente la presentación por parte del reclamante de las actas correspondientes con la identificación de las inconsistencias que motivan el reclamo, y precisa que solo se debería hacer el recuento del 50% de las actas en 6 provincias, pues considera inoficioso hacerlo en aquellas en las que el candidato Pérez alcanzaba el primer lugar. Pero la fricción no solo era entre los candidatos, también ocurrió en el pleno del CNE, en donde no se consiguieron los votos para aprobar el informe y dar paso al mencionado acuerdo. Según la presidenta del CNE, Diana Tamaint, el informe recogía las posiciones de los dos candidatos. Sin embargo, solo ella y la consejera Estela Cero votaron a favor. El consejero José Cabrera en contra, el vicepresidente Enrique Pita se abstuvo y el consejero Luis Verde Soto abandonó la sesión. Frente a esta situación, Pérez presentó el pasado miércoles un petitorio para que se suspenda el escrutinio, pues asegura ser víctima de un fraude. Y desde ya aseguró que no le brindará su apoyo a Lasso. Ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al feriado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lasso. Lasso, en cambio, ha sido más cauto y a través de su cuenta de Twitter dijo: las coincidencias son más que las diferencias. Hoy el país nos necesita unidos en un mismo frente. Lo cierto es que el tiempo corre y restan 49 días para la segunda vuelta en medio de una discusión que pone en vilo a todo un país. Vamos a empezar entonces con la conversación de esta noche, con el debate respecto a los temas que vamos a plantear. Y por cierto, quiero dejar constancia que para el desarrollo de este espacio, de este programa, fue invitado Salvador Quispe,
Él es asambleísta electo por Pachacutic. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado a nuestra estación, a nuestra cadena aquí en la ciudad de Quito y tampoco en Guayaquil, donde habíamos programado que él esté presente. Quizás más adelante se pueda reincorporar. Paola, ¿cuál es la opinión que usted tiene en torno a lo que ocurre con la definición del segundo lugar para ir al balotaje? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés, Ramiro, Marjorie, ecuatorianos y ecuatorianas? Buenas noches. Bueno, quisiera partir por agradecer al pueblo ecuatoriano, porque ya que estamos hablando del segundo, a mí me gustaría poderle agradecer al pueblo ecuatoriano por la confianza depositada al que ganó las elecciones en la primera vuelta, que es nuestro compañero Andrés Arauz, con un importante margen de votación. Estamos hablando que superamos los 3 millones, estamos a diferencia de 13 puntos del que podría llegar a ser el segundo, en este caso para enfrentar la segunda vuelta, y esto también conlleva a un importante grupo de asambleístas que estaremos conformando el primer bloque de la Asamblea Nacional. En ese caso, agradecerles infinitamente por ese respaldo. Perdón, Paola, simplemente para señalar o para conocer su apreciación, ¿usted cree que Andrés Arauz ya llegó a su techo, como dicen los analistas? No, por supuesto que no. Mire, hay varios elementos que se podrían revisar en torno a la posibilidad de crecimiento que tiene nuestro candidato. Si vemos un poco el comportamiento del electorado en torno a quienes votaron por Yacu, por Hervas, son quizás personas no politizadas que están un poco más mirando a la política desde sus causas, desde sus necesidades, desde sus realidades. Y es muy fácil. Primero, aquí no vemos una posibilidad de endoso, ya que muchas personas consideraron que en esta elección era fácil decirle, mire, vote por fulano de tal, y allí la gente votaría. Vemos lo que ha pasado en Guayas, evidentemente el acuerdo PSC con la lista de Creo, evidentemente vemos que no hubo esas transferencias de votos, que la gente en realidad hoy está reclamando condiciones de vida mejores, trabajo, estabilidad, seguridad y sobre todo la inseguridad sanitaria. Pero, pero ¿usted cree que los votos de Arauz son de Arauz o son de Correa? Bueno, evidentemente, mi estimado Andrés, nosotros somos una organización política estructurada, que tiene un voto duro, y evidentemente tenemos la muestra de ello. También sería poco ético o incoherente no reconocer que el liderazgo de Rafael Correa dentro de nuestra organización y en el país es importante. Entonces, hay una mezcla de todo. Sin embargo, nosotros consideramos que en la segunda vuelta tenemos varias tareas y que nos va a permitir un proceso de crecimiento muy importante, pero un poco retomando el cauce de la discusión, que era el tema sobre quiénes están ahora en segundo lugar. Creo que evidentemente esto es la respuesta de un Consejo Nacional Electoral que nació ya con fallas. Es una herencia que nos dejó el Trujillato y que, tomando ciertos fragmentos de lo que planteaba Belén en la introducción, debió haberse dado ese encuentro en torno a lo que establece la ley. Primero empezaron poniéndose los zapatos y después las medias, porque plantearon un acuerdo que está completamente fuera de lo que establecen las leyes electorales y el Código de la Democracia. Primero el señor Pérez planteaba revisar 100% de las actas, después dijo, no, quiero esto de acá. Bueno, en fin, era como concederle un chupete a un niño malcriado que quería en ese momento que se le escuche. Sin embargo, creo que el Consejo Nacional Electoral, como ha venido recurrentemente cayendo en ilegalidades, dejó que esto se llegase al punto que hoy hay un cierto manto de inconformidad por la ciudadanía en torno justamente a la forma en que se está llevando. Gracias, Paola. Marjorie, por favor, buenas noches. Le escuchamos con su apreciación, si es tan amable. Muy buenas noches, Andrés, Paola, Belén y Ramiro, y también a Salvador, que lamentablemente no nos acompaña en esta noche. Quiero empezar yo también agradeciendo a los ecuatorianos y a los quiteños que confiaron en mí, y a ustedes, por supuesto, por este espacio. Respecto al tema en puntual sobre lo que hemos vivido en estas 2 semanas, porque pues hoy ya son 2 semanas de expectativas, de inconformidad, de una percepción de que hay vicios o de que no se ha hecho lo correcto. Tenemos que sí, hacer un juicio claro, y que desde el inicio el proceso electoral tuvo dudas desde la inscripción de ciertos candidatos, la impresión del 40% de las papeletas para presidente y vicepresidente, errores también en esto,
las disputas entre el TCE y la demora de la impresión también de las papeletas para los parlamentarios andinos. Y sin duda, y por el tema que estamos hablando ahora, el tema más álgido fue justamente pues el tema del reconteo, que ha generado expectativas que nos tienen a los medios y a la ciudadanía en un hilo en estas 2 semanas. Ahora, Marjorie, esto que acaba de decir Paola en el sentido de que no hubo un endoso, que los votos o el liderazgo de Jaime Nebot no fue suficiente para trasladar esos votos a Guillermo Lasso, ¿qué lectura tiene usted? Los votos no se endosan. Quienes hacemos política de territorio, política de la buena, sabemos que los votos se ganan en territorio. ¿Y es cada uno el dueño de esos votos o el partido, el movimiento, la organización? ¿Qué ocurre? Influye, por supuesto que influye el partido político, influye la organicidad con la que se trabaja, pero también existen varios elementos de coyuntura que definen al votante hasta el último momento. Nosotros ya tenemos los resultados, pero también tenemos un PSC que, a pesar de no haber tenido un candidato propio, ha crecido en su número de asambleístas en la Asamblea Nacional, y que en el caso como el mío, hace muchos años no sacaba un asambleísta en Pichincha y lo hemos logrado. ¿Y eso obedece a qué? Al trabajo en territorio, el que se eligió los mejores perfiles, los mejores hombres ecuatorianos en las diferentes provincias que responden a causas, a procesos orgánicos, a un proceso de formación política, y la ciudadanía justamente necesita eso, necesitaba ver perfiles coherentes entre lo que han hecho y entre lo que dicen, y que respondan a la realidad que necesita el país en este momento, que es tener la capacidad, la competencia, la consistencia y la humildad para realmente tomar las decisiones que beneficien a los ecuatorianos. Este impasse, esta tensión, esta ruptura que hay entre Yacu y Lasso va a afectar al candidato Lasso en caso de que tenga que ir a la segunda vuelta? Este impasse y estos discursos de menú de un candidato particularmente ha afectado a toda la ciudadanía, que realmente en este momento histórico de nuestra democracia reclama madurez política y solvencia. Lamentable, no lo hemos visto, hubo un acuerdo, pero no existió también la debida verificación por parte del CNE y tampoco la verificación de su viabilidad jurídica. Tenemos un código de la democracia que parece porque no hemos visto ni el artículo 138 ni el artículo 9, en donde pues claramente establece los procedimientos para respetar la voluntad popular y la validez de las votaciones. Ok. Ramiro, buenas noches. Su apreciación de lo que han dicho sus colegas, sus compañeras de panel. Buenas noches, un saludo afectuoso. Gracias. A Paola, Marjorie, Andrés, a Belén, también que nos están acompañando. Aprovechar también para agradecer ese voto consciente que se dio a Izquierda Democrática, a nuestro candidato a la presidencia, Javier Hervas, y a nuestros 18 asambleístas electos. Un voto que considero yo fue producto no de una campaña agresiva, millonaria, sino fue producto de que los candidatos presentaron propuestas claras a la ciudadanía, de que nuestro candidato a la presidencia realizó un planteamiento para tener un nuevo país, un Ecuador diferente, y eso permitió que muchas personas que no participaban en política, que eran escépticas a la política, se sumen a un candidato que les dio una alternativa diferente, y ese es nuestro objetivo hoy, hacer una política diferente, renovar los actores, hacer un cambio generacional, para que el Ecuador tenga una alternativa diferente. En este punto específico, Andrés, mucho más allá de los resultados o de sentirnos triunfalistas o de quién pasa, es la transparencia del proceso. No puede ganar alguien sin honor, sin legalidad, sin transparencia. Por lo tanto, más importante que los resultados es darle a la ciudadanía esa confianza de que se ha llevado el proceso con honestidad y que no hay ningún indicio de que ha habido un fraude y de que las personas que estarán en la segunda vuelta son quien se merecen, nos guste o no nos guste, sean de nuestra preferencia o no sean de nuestra preferencia. ¿Qué se hizo con esa transparencia? Hoy, en la actualidad, hay dudas y la ciudadanía tiene dudas. Ante esto, ¿nosotros qué planteamos? Miren, el Consejo Nacional Electoral, por ley, según la ley orgánica electoral en el artículo 18, está obligado a llevar este proceso con celeridad, con probidad, con certeza, con eficiencia, con eficacia, y no lo ha realizado. Por lo tanto, como Izquierda Democrática exigimos al Consejo Electoral que se lleve de esta manera el proceso. Pero también aquí hay dos temas adicionales. Primero, en la ley, en el artículo 23, también se faculta al Consejo Electoral que pueda recibir los reclamos, las objeciones, impugnaciones, y también está obligado a darles trámite. Por lo tanto, ¿qué exigimos nosotros como bloque y como Izquierda Democrática?
que se realice el conteo total de este proceso electoral. Total. Porque no podemos pasar a una segunda vuelta si es que la ciudadanía tiene indicios de que su voto no ha sido respetado. Por lo tanto, hay que devolverle la confianza a la ciudadanía. Si hay dudas, hay que contar todos los votos. Si hay dudas, hay que contar todos los votos porque la ciudadanía debe confiar en los procesos políticos, debe confiar en los candidatos, debe tener la certeza de que quienes nos gobiernen llegaron porque es la voluntad del pueblo. Marjorie, ¿qué piensa respecto a esto? Tenemos un código de la democracia que usted ha hecho referencia, pero justamente ese código de la democracia ya establece los mecanismos para hacer un control. No existe en este código que hace referencia a un recuento provincial o nacional. Esto no está dado. Pues las reclamaciones que tuvieran lugar tienen que estar basadas en la ley y presentar las copias de las actas de escrutinio, donde ser el caso, pues se considere que hay errores, pero con las actas respectivas. Yo personalmente estuve parada en el CNE en el reconteo de votos y efectivamente habían errores. Había muchos errores. Habían errores, más son errores, errores humanos en el cálculo, en la suma, en cuadrar, pero también habían pues otros errores un poquito más grandes, pero hicimos el control electoral y con las actas en la mano pedimos la verificación. Paola, por favor. Además, Andrés, sumándome a lo que dice la contertulia, deberíamos, de acuerdo al procedimiento que dice el mismo Consejo Nacional Electoral, dejar que se proclamen resultados y a partir de ello las organizaciones políticas que tengan algún tipo de inconformidad, presentarlas en forma para que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que dice el calendario electoral, plantee justamente verificar o subsanar estos temas. Todo lo que se hizo anteriormente está fuera de la ley y fuera de lo que faculta el mismo Código de la Democracia. Ramiro dice que por transparencia habría que contar el 100% de los votos. ¿Dónde dice eso en la ley? ¿Dónde dice eso en el Código de la Democracia? Sin embargo, nosotros como organización política ganadora de la primera vuelta electoral, lo que creemos que sí es importante poderle dar a la ciudadanía tranquilidad sobre el proceso que se ha llevado. Decía por allí un actor político que desde Bélgica se estaban controlando las elecciones vía control remoto. Imagínense, este Consejo Nacional Electoral que dejó fuera de la papeleta a Rafael Correa, este Consejo Nacional Electoral que hizo todo para impedir la inscripción de nuestro binomio. Que no había cumplido ciertas formalidades y lo inscribió. Bueno, no vamos a detenernos en eso, pero le digo que este mismo Consejo Nacional Electoral, politizado y que tiene evidentes, todo el mundo sabe a quién responde políticamente hablando, con todas esas trabas hemos ganado nosotros la primera vuelta electoral. Sin embargo, con todo ello, consideramos que lo importante es que se le dé transparencia y que la ciudadanía tenga tranquilidad al respecto. En eso coincide con Ramiro. De haber el caso, Andrés, solo con esto concluyo, de ser el caso que legalmente se establezca el reconteo de votos, nosotros tendremos a nuestros delegados allí porque no se trata solamente de llamar a dos actores que decidan cómo se determina esto. Hay más participantes, existieron más representantes en varias listas y creo que la idea para la transparencia es que todos los partidos políticos participen. Rápidamente, que tengo que ir al corte y tal vez ya la definición Andrés, aquí hay una coincidencia en que debe haber transparencia, pero aquí también hay que olvidarnos de ocupar este espacio para hacer promoción de nuestros candidatos. Aquí se trata de una legalidad y transparencia en el proceso. No podemos dejar en manos de los grandes partidos políticos estas decisiones. Esta es una decisión que tiene que participar el pueblo ecuatoriano. Si hay un ciudadano que tiene su preocupación de que su decisión no ha sido respetada, hay que darle la certeza. ¿Quién protege a este ciudadano? Esto no se trata de los partidos grandes, se trata de que la ciudadanía debe tener la certeza de que fue un proceso transparente. Y para concluir, el Consejo Nacional Electoral tiene toda la facultad de realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias. Así que esto no es ilegal y la izquierda democrática ya presentó este planteamiento al Consejo Electoral a través de una solicitud que la envió nuestro presidente nacional, Guillermo Herrera, debidamente justificado, debidamente con los argumentos legales para poder hacerlo. ¿Ustedes están claros para la definición de la segunda vuelta? ¿Por quién van a ir? ¿Por quién van a votar? Nosotros estamos esperando la proclamación final de los datos y nosotros tomaremos decisiones, pero lo que sí está claro es que Izquierda Democrática no será cogobierno de ningún presidente. Nosotros no estaremos buscando ministerios ni espacios de poder. Aquellos que estamos en la Asamblea Nacional no somos representantes de grupos de poder
y de dueños de partidos políticos. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. ¿La posibilidad de un acuerdo con el correísmo para la segunda vuelta? Nosotros no realizaremos acuerdos que involucren cogobernar o ser parte del gobierno. ¿En la Asamblea incluso una alianza? En la Asamblea Nacional obligatoriamente se tienen que hacer consensos. El 14 de mayo se tienen que elegir las autoridades de la Asamblea y si no se hacen consensos no se las pueden elegir. Pero esos consensos bajo ningún concepto significan alianzas para cogobernar. Perfecto, vamos a ir a la publicidad. Estamos en el programa Hora 25. En un instante retornamos. Continuar en nuestra sintonía. Abordemos ahora otro tema, la composición del legislativo. Según los resultados preliminares, en la próxima Asamblea Nacional, ningún movimiento ni partido político tendrá por sí solo mayoría, como ocurrió en los dos últimos periodos, en donde Alianza País no necesitó de aliados para tomar el control del legislativo. En esta ocasión, todos deberán llegar a acuerdos con otros movimientos para poder alcanzar los votos necesarios para aprobar leyes ordinarias, orgánicas o para juicios políticos. Ya se verá en el trabajo diario cómo actúa cada legislador. Recordemos que en este periodo legislativo, 49 asambleístas decidieron cambiarse de camiseta. ¿Qué podría ocurrir con la nueva asamblea? Les hemos preparado un reportaje recogiendo el criterio de dos expertos que dibujan algunas líneas. Veamos. De ratificarse los resultados electorales, habrá al menos 4 sectores de minoría que podrían constituirse como bancadas legislativas. El artículo 116 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que serán considerados como bancada aquellos partidos y movimientos políticos que cuenten con un número de asambleístas que represente al menos el 10% de los miembros de la Asamblea, esto es, 14 legisladores. Por el momento entonces, ya existirían 4 bancadas. UNES, que tiene 49 legisladores. Pachacutic con 27, el Partido Social Cristiano con 19 y la Izquierda Democrática con 18, mientras que Creo se quedaría fuera con apenas 12 curules. 14 curules se han repartido entre distintos movimientos nacionales y locales. Entonces Creo tal vez podría lograr un acercamiento hacia estas organizaciones políticas para poder conformar una bancada. Estas bancadas legislativas tienen el desafío inminente de establecer acuerdos y alianzas para lograr los 70 votos que permitirán designar el próximo 14 de mayo a sus autoridades. Esto es, quien presidirá la Asamblea Nacional por los próximos 2 años, primer vicepresidente y segundo vicepresidente y también los miembros del Consejo de Administración Legislativa. No solo hay que generar acuerdos para poder escoger a las autoridades de la Asamblea Nacional y a los miembros del CAL, sino también que este acuerdo tiene que ser mucho más amplio, para irnos también a temas como los que se mencionan, las presidencias de las comisiones permanentes, así como también la agenda anual legislativa. Es así que desde el principio deberán generarse acuerdos y ya en el trabajo diario las alianzas deberán continuar, pues para aprobar leyes ordinarias, orgánicas o resoluciones se requiere la mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Y para temas como la censura y destitución de ministros, legisladores o incluso para modificar la Constitución se requiere mayoría calificada, es decir, 91 votos, que ninguna organización política per se los tiene ahora. El fraccionamiento va a existir, los acuerdos van a ser necesarios. Lo que esperamos los ecuatorianos es que estos acuerdos se los hagan dentro de lo que permite la ley y no haciendo un reparto de cargos, un reparto de obras o lo que se conoció hace algunos meses atrás como el reparto de los hospitales. Según Richard Ortiz, experto en temas electorales y docente universitario, las alianzas dependerán en gran medida de quién sea el presidente de la República. ¿Qué sucedería si el candidato con mayor opciones, que es el candidato de UNES, gana la presidencia de la República? Es cierto, él crea resistencias muy fuertes en varios sectores de la población y también en grupos parlamentarios. Pero una cosa es lo que se dice en la campaña y otra cosa es lo que hacen nuestros políticos. Así que es muy probable, lo más abierto que tiene UNES realmente es la Izquierda Democrática, con ellos podrían llegar a algunos acuerdos y tienen una serie de partidos pequeños que ya les mencioné que también podrían formar parte de esa coalición que les permita obtener una mayoría. Si es que el candidato Lazo gana la segunda vuelta, sería mucho más difícil para, creo, formar una alianza parlamentaria más o menos estable
creo, y el Partido Social Cristiano apenas hacen 31 votos, tendría que tratar de hacer pactos no solamente con Pachacuti. Creo que como está dada la situación, también sería mucho más fácil hacer algunos pactos con la izquierda democrática o con algunos partidos pequeños. Pero lo fundamental, dicen los expertos, será tener una asamblea que se vista de transparencia y recupere la credibilidad de la institución. Volvemos entonces a nuestra segunda parte del programa. Voy a saludar a Salvador Quispe, que se incorpora a partir de este instante a la señal de Teleamazonas. Salvador, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en nuestro espacio de opinión. Quisiera empezar una participación rápida suya sobre lo que ocurre en torno a la definición del segundo lugar. Por favor, buenas noches. Sí, Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a su querida audiencia. ¿Cómo vemos nosotros la definición de nosotros como Pachacuti como segundo bloque? Pues recibimos con mucha humildad, como siempre somos, pero también con mucha responsabilidad. Es la primera vez que Pachacuti tendrá 27, espero que así ya finalmente se consolide en el número de asambleístas. Así que muy agradecidos con el pueblo ecuatoriano, pero al mismo tiempo también con una gran responsabilidad. Lo que acaba de decir el señor Espinel, me parece que por ahí tiene que ir. Estamos invitando desde hace rato y sigo invitando. No puede la nueva Asamblea Nacional estar inmiscuyéndose en pedir el puestito para el amigo para que sea el gobernador de tal o cual provincia o el director de algún ministerio en la burocracia. Esas cosas le restan autoridad al legislador, al fiscalizador. No podemos estar restándole autoridad a la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que cumplir su papel con toda autoridad para legislar y sobre todo para fiscalizar. Así que vamos con esa gran responsabilidad y esperemos que juntos podamos hacer el trabajo en ese sentido y le devolvamos la confianza que necesita el pueblo ecuatoriano de su Asamblea Nacional. Salvador, hay un Twitter, hay un mensaje en Twitter de Yacu Pérez Guartambel que ha colocado y que señala lo siguiente: me salió la indignación, humano soy. En mis declaraciones en Pachacutic la forma no fue apropiada. Ofrezco disculpas. Aún no está claro lo sucedido. Estoy seguro que con transparencia muchos se sumarán a la indignación que sentimos. ¿Cómo entender esto? ¿Esto es bajar un poco la tensión, el enfrentamiento, esa capacidad que se planteó de enfrentamiento, como digo? ¿Cómo leer esto, si es tan amable, Salvador? Qué bueno que el compañero Yacu Pérez esté haciendo esa rectificación, porque ciertamente pues los seres humanos a veces nos pegamos alguna equivocación, pero todos hemos compartido en estos tiempos, no es el momento de reeditar eso que vivimos en los años anteriores, la confrontación, para utilizar una palabra más suave, ¿no? Donde teníamos muchos versiones que van, que vienen, persecuciones, encarcelados, arrastrados, golpeados. O sea, el Ecuador queremos salir de eso, queremos un nuevo ambiente, un ambiente de cordialidad, ese ambiente de la interculturalidad, de la plurinacionalidad que propuso el movimiento indígena para todos los ecuatorianos, donde nos reconozcamos, nos apoyemos, nos respetemos, se genere ese ambiente de amistad, de confianza, para que juntos podamos sacarle al país de la crisis donde nos encontramos, la gente del campo, de la ciudad, empresarios, no empresarios, estudiantes, no estudiados, etcétera, mujeres, hombres, todos. Esa es la idea. Así que qué bueno que nuestro compañero Yacu vuelva a mandar ese mensaje, que es el mensaje que siempre hemos puesto. Son 30 años el movimiento indígena proponiendo eso de construir un Ecuador unido en su diversidad. Vamos a eso, conversemos. En la Asamblea Nacional tenemos que conversar. Hay muchas propuestas que como Pachacuti hemos hecho en campaña. Llevamos esas propuestas al seno del legislativo. Habrán propuestas también de los otros bloques.
conversemos. En la medida en que esas propuestas vayan al servicio del pueblo ecuatoriano, seguro vamos a armar una sola agenda legislativa recogiendo esas propuestas que vienen desde las distintas bancadas. Gracias, Salvador. Ramiro, ¿cuál es la apreciación de lo que acabamos de escuchar y el rol que tendrá que jugar la izquierda democrática en la conformación de mayorías para la aprobación de leyes, en fin, en el Parlamento? Hay quienes dicen que la izquierda democrática podría convertirse en bisagra. ¿Cuál es su apreciación? Sí, mire, evidentemente estamos en un momento histórico en donde podemos demostrar a la ciudadanía que puede volver a confiar en el poder legislativo y de que se pueden hacer acuerdos de manera transparente sobre la mesa, informándole al pueblo carchense sobre qué temas se hacen los acuerdos y no negociando por abajo ni prestándose para actos inadecuados que lo único que hacen es perjudicar a la transparencia del trabajo que hacen los legisladores. Evidentemente, habrá temas en donde nosotros vamos a coincidir y habrá que apoyar, y habrá temas en donde habrá que censurar y así lo haremos. ¿Qué hay que hacer? El Ecuador hoy día tiene temas importantes y tiene temas urgentes. Temas urgentes como, por ejemplo, el problema de la salud respecto a la pandemia que está golpeando duramente al pueblo ecuatoriano. Independientemente de la ideología que tengamos, es un tema sobre el cual todas las bancadas debemos hacer un solo frente para dar una solución definitiva. Esos temas urgentes que necesita el Ecuador, que necesita la persona para trabajar, para sostener a su familia, para que haya conectividad en el sector rural donde nuestros niños no están estudiando. Esos temas tienen que convocarnos a hacer un trabajo conjunto independientemente de las ideologías. ¿La posibilidad de cogobernar es una opción que han pensado ustedes? Nosotros lo que vamos a hacer es viabilizar para que haya una gobernabilidad. No vamos a hacer una piedra en el zapato del gobierno, pero sí vamos a hacer una oposición inteligente, razonada, analítica, que apoye cuando tenga que apoyar y censure cuando tenga que censurar. Paola, por favor. Bueno, bienvenidas las posiciones de todos quienes acá han coincidido y coincidimos, que en realidad la tarea que tiene la nueva asamblea en realidad es ponerse al servicio de la gente. Nosotros no podemos bajo ningún concepto, indistintamente de nuestras posiciones ideológicas, políticas, partidistas, impedir el desarrollo que hoy más que nunca requiere el pueblo ecuatoriano cuando exige trabajo, estabilidad económica, productividad y sobre todo el tema sanitario que sigue siendo una dificultad enorme en el país. Y sí, yo quisiera hilar un poco más fino porque debemos responder al electorado que nos votó. Y si hay algo que podríamos nosotros evidenciar dentro de la conformación de esta nueva asamblea es justamente cómo se comportó el electorado. Y más del 70% votaron justamente por un proyecto progresista. Estamos hablando de este Frente Plurinacional e Intercultural y la socialdemocracia. No deberíamos, bajo ningún concepto, sabiendo nosotros que somos legisladores de esas propuestas que van justamente encaminadas a la justicia social, a fortalecer el Estado, lo público, no deberíamos bajo ningún concepto dentro de la Asamblea Nacional tener discrepancias. Al contrario, creo que son más las cosas que nos unen y aspiramos que esta nueva Asamblea le dé justamente respuestas al pueblo ecuatoriano. Totalmente en desacuerdo y comparto, sobre todo cuando la herencia que nos deja la Asamblea actual es el reparto de prebendas a cambio de votos. Eso creo que deberíamos dejarlo en el pasado y refundar una Asamblea que necesita recuperarse, no solamente institucionalmente, sino por dentro. La posibilidad de una amnistía, de un indulto a quienes han sido procesados es un tema parlamentario. No, Andrés, para nada. No, el compañero Rafael ha sido claro. Mire, él es una persona que tiene claridad absoluta de cómo se han generado los procesos jurídicos y judiciales en el país. Esto se tiene que responder en el ámbito que se tenga que responder y él como un hombre de bien, un hombre que tiene que darle respuestas no solamente al país, porque fue una persona que gobernó este país durante más de una década y creo que por su honor, por su honra, por su familia, él va a llevar esto a las instancias donde se tenga que llevar para salir completamente libre de esto, porque él lo ha dicho, nosotros creemos totalmente en su inocencia y él va a llevar esto en las instancias que se corresponden. Marjorie, por favor, su apreciación. Gracias, Andrés. Belén hizo un diagnóstico muy claro de cómo está fragmentada la Asamblea Nacional. Somos 12 partidos políticos cuando en realidad quienes realmente tienen capacidad de manejar la Asamblea Nacional es el 4.7 partidos en nuestro país. Sin embargo, pues eso será algo que tendrá que seguirse trabajando en el futuro junto con el Código de la Democracia. ¿A qué partido se refiere usted? Los partidos que conforman bloque, por supuesto, estamos hablando de Centro Democrático, Pachacutic, PSC, la ID
y bueno, y creo también. Esos son los 4 que tendrían... 4.7, que es el número de efectivo de partidos. No lo digo yo, lo dice la ciencia política. Y justamente el concepto para esta fragmentación que tenemos es un multipartidismo moderado, que nos va a ser difícil, sí, que nos es difícil porque venimos arrastrando una percepción de la ciudadanía, una falta de credibilidad, y no solo de este último periodo, ¿no? Desde muchísimos años atrás, pero el que, como hizo referencia Paula a una cifra, que en realidad es el 68.63% de la Asamblea Nacional, efectivamente está conformada por asambleístas que están entre el centro a la izquierda. Esto de ninguna manera limita la capacidad y el desprendimiento y la madurez política que tenemos que tener quienes estamos o vamos a conformar a partir del 12 de mayo la Asamblea Nacional, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos en función de lo que necesita el país. Ya basta, y en eso creo que coincidimos muchísimos asambleístas electos, de que la Asamblea Nacional sea una institución que apuntale a un gobierno de turno. Tenemos que hacer el trabajo para el cual está destinada la Asamblea Nacional, que es generar el marco jurídico para que los ecuatorianos tengan bienestar. Afortunadamente, el 91% de la Asamblea Nacional es gente nueva, es gente renovada. Así es. Ok. Salvador, por favor, su apreciación de esto. Esta idea de que no debe ser la Asamblea un soporte, no debe apuntalar al gobierno. Sí, absolutamente válida la figura, pero tampoco tiene que ser un espacio de enfrentamiento, de confrontación. ¿Cómo explicar el rol de la Asamblea, por favor? Andrés, no hay que complicarnos en la vida. La vida es tan linda. La Asamblea no tiene un objetivo ajeno al objetivo del gobierno nacional. Quien quiera que sea el presidente de la República. La Asamblea tiene un propósito: trabajar para los 18 millones de ecuatorianos. El señor presidente de la República también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conversar. Eso no significa subordinarnos al Ejecutivo. Obviamente, cuidaremos la independencia de la función legislativa. No hay duda, no hay duda. Pero eso no significa que no debemos coordinar, conversar, dialogar. Ojalá puedan llevarse adelante las leyes, que no tenga que mañana estarse vetando totalmente, como hemos visto en algunas ocasiones. Temas tan necesarios, se posterga su tratamiento por un año cuando se viene un veto total. No queremos eso. Conversemos, dialoguemos. Nosotros venimos de esa cultura de dialogar y dialogar, aunque los diálogos en los procesos anteriores todo ha quedado en eso, no se han conseguido resultados, pero no importa, no nos cansaremos de conversar. Repito, poniendo obviamente los límites correspondientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento independiente del legislativo frente al ejecutivo, frente a las otras funciones del Estado. Eso tiene que estar allí, tiene que ponerse en práctica, pero no tiene que ser un límite para vernos como si los otros fueran extraterrestres y nosotros acá con recelo. No. Esto es una minga interinstitucional, una minga de las instituciones, incluso invitando a los ciudadanos en determinados momentos, porque si no, ¿cómo le vamos a sacar al país de la crisis en el que nos encontramos? Una minga entre todos. Yo llevo la idea, la necesidad de que vamos, estimados colegas, para quienes les expreso mi saludo, perdone que al inicio llegué un poco atrasado y entré de esta manera, pero mi saludo para todos, ya espero pronto podernos darnos la mano en la Asamblea y proponer. Necesitamos, por ejemplo, entre otras cosas, transparentar la política petrolera. Yo estoy muy curioso. ¿Cómo es eso de que a Petrooriental se le paga $42 para que nos den sacando un barril de petróleo y a Petroamazonas nos dan sacando el mismo barril con menos de $18? ¿Por qué no le pagamos a Petrooriental $18 tal como se paga a Petroamazonas? Y de esa manera le evitamos al Ecuador una pérdida de más de $1.000 millones anuales. Dinero que debería estar al servicio de la pandemia, dinero que debería capitalizarse al Banco del Pacífico para que con ese dinero el Banco del Pacífico preste
créditos a no más del 5% para nuestra juventud ecuatoriana, que tiene muchas iniciativas, pero que no tiene el culqui y no puede arrancar con su emprendimiento y no puede generarse su propio empleo y no se suma a la minga por la producción. Hagamos eso. Yo pienso que para estas cosas vamos a conversar y vamos a conseguir en la medida en que hagamos una minga juntos, el Ejecutivo, la función judicial, el Legislativo como fiscalizadores. Hagamos esa minga entre todos y verán que vamos a sacar al país de la crisis donde nos encontramos. Gracias, Salvador. Quiero volver con Ramiro, si es tan amable, esta idea, esta figura que le planteé sobre la posibilidad de una bisagra. La izquierda democrática, ¿cómo se va a manejar ahí? Sí, efectivamente, yo había manifestado al inicio que considero esto una oportunidad histórica porque hay una diversidad. Lo que tenemos que garantizar es que los procesos se lleven de manera transparente. Miren cuánto daño el absolutismo ha hecho. Cuando hay una mayoría absoluta, se impiden procesos de fiscalización. Los asambleístas se alinean a una sola ideología que es el Ejecutivo y no se pueden plantear propuestas de reformas legales o nuevas leyes desde todos los sectores. Por eso he manifestado que esta es una oportunidad histórica y que hay que llegar a los consensos transparentes. Llegar a acuerdos con personas que ideológicamente pueden ser diferentes no es malo si es que se llevan de manera transparente y son informados debidamente a la ciudadanía. Todo lo que se hace a escondidas es porque es malo. Por lo tanto, nosotros debemos ser transparentes. Miren, hay una nueva forma de hacer política y la nueva forma de hacer política no es conjuntamente con los grandes partidos. La nueva forma de hacer política es estar conectado con la ciudadanía, entender sus necesidades, que ellos perciban y sientan que el trabajo del asambleísta le está cambiando la vida, le está generando oportunidades de trabajo, de financiamiento, de estudios para sus hijos, de mejor calidad de vida para su familia. Por eso el ciudadano se ha alejado de la política, porque siente que ya no le aporta nada en su cambio de vida. Por eso la nueva forma de hacer política es colegislando junto con el ciudadano, junto con los gremios, conectándonos con sus necesidades y solucionando sus necesidades y no haciendo nada oculto, haciendo todo de manera transparente. Y insisto esto porque me parece fundamental, y no respondiendo a los intereses de grandes grupos políticos, ni de círculos de poder, ni de grandes empresarios, respondiendo a los intereses del pueblo, porque el pueblo necesita un cambio y necesita recobrar la confianza en la política y en la Asamblea Nacional. Okay. Tengo que ir a la publicidad y les debo la palabra a Marjorie y a Paola. En un instante, tras los comerciales, volvemos aquí en Hora 25. Bien, vamos al segmento final del programa. Quisiera darle la palabra a Paola Cabezas para que comente algo de lo que se dijo en el segmento, en la parte anterior de este programa, pero quizás incorporar ciertas circunstancias que es las definiciones ideológicas y políticas. Porque claro, podemos hacer proclamas, decir que nos portemos bien, que seamos buena gente, pero otra cosa son los afanes políticos e ideológicos. Por favor. Mire, Andrés, creo que ninguno de nosotros nos vamos a quitar justamente nuestra condición política e ideológica. Creo que todos llegamos a la Asamblea en representación de un partido político, de una tendencia, de un proyecto de gobierno, de un proyecto de país, pero evidentemente las condiciones que el país exige en este momento son justamente darle respuestas a los ciudadanos. Y creo que en eso hemos coincidido todos. La Asamblea tiene que ponerse al servicio de la gente. Y si al gobierno le va bien, a la Asamblea le debe ir igual. Nosotros no vemos bajo ningún concepto una asamblea que se dedique a torpedear o a imposibilitar el desarrollo del gobierno para que justamente podamos viabilizar lo que en este momento el país, los ciudadanos piden. Entonces no vemos ninguna incongruencia, al contrario, creo que una de las cosas en las que hemos coincidido todos es que la próxima asamblea tiene justamente la misión de quitar ese manto de corrupción en muchas ocasiones, de componendas que se dieron en la asamblea que concluye, y que nos pongamos al servicio de la gente. Y en otro elemento que también sigue siendo una de las deudas que deja la asamblea actual, que es el tema de fiscalización. Yo creo que indudablemente hay muchas respuestas que darle al pueblo ecuatoriano sobre casos que se generaron durante este periodo y que no se dieron respuestas. No hablamos de la fiscalización como un proceso de persecución, no, al contrario, la fiscalización como un proceso de transparencia, porque es indispensable que los asambleístas cumplamos exactamente ese rol, legislar y fiscalizar para que exista justamente dentro de los ciudadanos reconocer lo que el legislador
hace en beneficio de ellos. Y la fiscalización, insisto, queda siendo una de las deudas de la Asamblea actual que aspiramos sea uno de las tareas pendientes que recuperemos en el 2021. Ok, Marjorie, la necesidad de recuperar la institucionalidad, me parece, y tal vez no desandar aquello que se ha avanzado. ¿Cuál es un poco el criterio que usted tiene sobre eso? Porque claro, hay la posibilidad de que a través de la Asamblea, por ejemplo, se pretendan eliminar ciertos organismos, se pretendan tener una presencia en la justicia, un manejo de la justicia, en fin, esos son los riesgos que puede haber. Tenemos muchos riesgos, pero asimismo como tenemos riesgos, tenemos grandes desafíos y somos quienes queremos realmente cambiar la institucionalidad y que venimos preparándonos y trabajando por muchos años para demostrarle a la ciudadanía que sí existen políticos que responden a la voluntad ciudadana. Respecto a la Asamblea Nacional, quisiera hablar un poquito más sobre los procesos de decisión en la Asamblea Nacional, porque existen bloques cohesionados por estos mismos procesos de decisión interna, mientras existen, y vamos a ver que existirán bloques que no tienen estos procesos internos de decisión tan sólidos y que pueden generar estas rupturas en estas minorías o mayorías menos estables. ¿A qué se refiere? ¿Que puede haber dificultades en conformar esas mayorías? Me refiero a que puede haber dificultades, claro, y que además hay bloques que no se han institucionalizado, que no trabajan de forma orgánica, pero también a que lo hemos visto bloques que empezaron con un número y veamos cómo terminaron, ¿no? Otra circunstancia que puede configurar la posible composición de la Asamblea son los protagonismos, y la ciudadanía también tiene que estar pendiente de ello, es decir, habrá asambleístas que provienen de procesos de significación manifiesta de una u otra corriente que van a estar en contra o a favor simplemente por el hecho de estar en contra o a favor, y no podemos permitirnos de eso. Es un momento en donde tenemos la responsabilidad de tener esta madurez política, honestidad, transparencia y sobre todo un correcto manejo parlamentario que realmente nos permita hacer un pacto real para luchar contra la corrupción, un pacto real para generar bienestar en la ciudadanía, para salir de la crisis sanitaria que vivimos en este momento, para trabajar por la educación, por la prosperidad. Y por supuesto, van a haber sensibilidades, pero esta sensibilidad tiene el derecho y tiene el deber de convivir con otras sensibilidades políticas, y es un momento en que nos estamos jugando la supervivencia de la nación y tenemos que demostrar esa madurez, esa capacidad y ser coherentes con la confianza que ha depositado los ciudadanos. Ramiro, lo que podría ocurrir de lo que acabamos de escuchar es que haya rompimientos en bloques, que haya el hombre del maletín, que hayan ofrecimientos, algo que también dijo Salvador, gobernaciones, en fin, y con eso se van rompiendo estas unidades. Esas tentaciones que históricamente han recorrido los pasillos de la Asamblea han sido frecuentes y se generan cuando no hay partidos políticos serios y bien constituidos. Nosotros la semana pasada tuvimos la primera reunión de bloque de los asambleístas electos de Izquierda Democrática, y a pesar de que en la Asamblea hay un reglamento interno que regula ciertos comportamientos, firmamos un código de comportamiento, un código de ética, en donde nos comprometemos a mantenernos sólidos como bloque, en donde nos comprometemos a votar siempre por los intereses de la ciudadanía. No olvidemos que Izquierda Democrática es un partido progresista y siempre va a estar defendiendo a la clase obrera, siempre va a estar defendiendo todas las reivindicaciones que nuestra sociedad tiene. Y ese pacto que nosotros firmamos y que lo suscribimos nos compromete a no fallarle a la ciudadanía. Cuando nosotros tenemos partidos en donde la gente participa por intereses individuales o para responder a otros sectores, es cuando hay estos fraccionamientos. Cuando los partidos políticos son sólidos, son claros y tienen una ideología totalmente definida, ese riesgo se ve totalmente disminuido. Salvador Quispe, en Guayaquil, por favor, su apreciación, si es tan amable. Siempre es bueno cumplir con la palabra. Darle al Ecuador, a los ecuatorianos, esa confianza en el quehacer político. Como todos sabemos, la política es un mal necesario. Sin la actividad política no podemos avanzar. De eso depende el fortalecimiento de nuestra economía, de las leyes, los programas,
la democracia, el riesgo país, seguridad jurídica, una serie de cosas muy necesarias para la vida de nuestro pueblo ecuatoriano. Necesitamos cumplir con la palabra. Esa es la invitación que estamos haciendo. Coincidimos, Ramiro cuenta de su reunión, ya que bueno, nosotros en el proceso de la campaña hemos hecho muchas reuniones. Cuando estamos viendo el descrédito de algún legislador saliente habiéndose inmiscuido en un contrato para construir un hospital por ahí y además ni siquiera está el hospital, es una pena. Por supuesto que esas cosas nos desanima del quehacer político. No podemos seguir en eso. Ojalá podamos concluir este proceso electoral dándole esa credibilidad, esa confianza al pueblo ecuatoriano. Por eso es que nosotros, mi estimado Andrés y colegas, y al pueblo ecuatoriano estamos pidiendo, hagamos una minga nacional pidiendo transparencia electoral. Gane quien gane, gane quien gane, que sea el que el pueblo así dijo que sea su mandante. Y al que gane, vamos con ese espíritu de apoyar, en la medida obviamente que las políticas que se generen vayan al servicio del pueblo ecuatoriano, porque claro, si van en el sentido de favorecer a alguien en particular, obviamente pues a la CONAIE, al Pachacuti, ya el pueblo ecuatoriano le conoce y ahí estaremos censurando esas políticas, pero en la medida que salgan políticas para beneficiar a los 18 millones de ecuatorianos, somos parte de esa minga. Vamos, estimados compañeros de la Asamblea Nacional, vamos a eso, trabajemos y verán que juntos, haciendo un trabajo sencillo, sincero, vamos a devolver esa confianza que merece el pueblo ecuatoriano de su Asamblea Nacional. Yo estoy absolutamente convencido que si conversamos con sinceridad, incluso los temas de disensos, porque conscientes estamos, la Asamblea Nacional es el resumen de la enorme diversidad ecuatoriana, en chiquito. Por eso también vamos a tener disensos, seguro estoy, pero para eso conversemos, dialoguemos con altura y digámosle a la juventud que está viendo el accionar de sus asambleístas que el quehacer político es algo muy bonito y sobre todo muy útil para una sociedad democrática. Vamos con ese espíritu, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Bien, con este mensaje nos vamos a despedir. Muchísimas gracias la presencia de nuestros panelistas, Ramiro Narváez, Marjorie Chávez, Paola Cabezas y Salvador Quispe. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.